¿Qué tal? Muy buenos días. En corto, este jueves 22 de octubre, y hoy pues vamos a hablar de lo que es el Big Brother fiscal. ¿Sí? Con terror nos imaginamos que las autoridades vendrán hasta nuestras casas y van a instalar cámaras. ¿Qué es? ¿Qué es realmente el Big Brother fiscal? Es un mecanismo aprobado dentro de la miscelánea fiscal. ¿Y de qué manera nos impactaría? Para esto contactamos con un especialista en materia fiscal para que nos los explique. Y también vamos a tener las décimas de Marco Antonio Álvarez Llamada, que hoy nos dice que hay que poner las barbas a remojar, y también sus décimas hablan de la unión de homosexuales. Y un tema que preocupa a todos, pues es esto del rebrote, de los posibles rebrotes de COVID-19 que ya se han presentado en Europa y que ya se dice que hay ciertos indicios en algunos estados de la República. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que un especialista, una persona muy bien informada con respecto al tema, como lo es el doctor David Martínez Pérez, quien nos acompañará el día de hoy jueves aquí en el estudio? Y vamos a ver cuáles son los principales titulares del periódico Presencia Sureste que circula hoy en las principales ciudades del sur de Veracruz. Niñas, esposas a sus 11 años de edad, investigan en la zona rural. Una adolescente de 12 años llegó a registrar a su bebé acompañada de su esposo, que le triplica la edad. Ante esto, la Fiscalía inició investigación. En poblados indígenas y campesinos anteponen usos y costumbres, admiten las autoridades. Con respecto a esta nota, que es la principal del periódico Presencia Sureste, pues hay que decir que la mitad de nuestra sociedad pues está compuesta precisamente por la zona rural y por una infinidad de comunidades rurales con campesinos que vienen de diferentes estados de la República y con etnias indígenas, por ejemplo, del estado de Oaxaca, del estado de Chiapas, que se han asentado, y que pues esta cuestión de unirse en matrimonio desde edades muy tempranas, pues es una cuestión de usos y costumbres, una cuestión cultural que pues hoy en día las leyes pues ya lo han criminalizado. Entonces, es una cuestión de cultura que creo que va muy de la mano con la cuestión de la concientización social, y es toda una tarea que existe, porque es algo muy común. Imagínense ustedes que al registro civil, pues llega una persona de más de 35 años de edad, acompañado de una pequeña de 12 años de edad, que era la madre de su hijo, y llegan a registrarlo. Vaya, no hay nada oculto. Sin embargo, pues de acuerdo a las leyes y estas prácticas, pues tampoco se enmarcan en el respeto del derecho que tienen las mujeres a tomar decisiones de una manera consciente y responsable, y no como lo puede hacer una niña que prácticamente estaría obedeciendo a un mandato familiar. Y en homicidios, pues Veracruz ya está en el 8º lugar, nos dice hoy la portada del periódico Presencia Sureste. Veracruz se ubica en 8º lugar a nivel nacional con más casos de homicidio doloso. Septiembre reportó 114 casos.
En Agua Dulce, consultas en Agua Dulce con o sin documentos. El director del centro de salud aclaró que los nuevos requisitos solo son para conformación del expediente. Y sí, efectivamente, para que usted reciba una consulta médica en algún hospital o en algún centro de salud públicos, no requiere estar afiliado al Seguro Popular, por ejemplo. Sin embargo, se ha dado la situación, por ejemplo, aquí en el municipio de Las Chuapas, nos platicaban que en el Hospital Pedro Coronel, a pesar de sus carencias, pues resulta que está dando más confianza y un mejor servicio que algún otro hospital, como incluso el Hospital de Petróleos Mexicanos y las clínicas del Seguro Social, del ISSSTE. Entonces, derechohabientes de estas instituciones recurren al hospital Pedro Coronel y pues no les niegan el servicio porque ya son derechohabientes de otras instituciones. Y esto sí se lleva a ese censo. Y en una nota, la segunda nota en importancia de la portada del periódico Presencia, pues es una nota muy interesante que titula Inoperante plan de seguridad en Las Chuapas, exjefes policíacos. Quiero decirles que Presencia se ha dado a la tarea de hacer escuchar la voz de diferentes actores de la sociedad, comerciantes, ganaderos, obreros, amas de casa, para darle propuestas e ideas incluso a las autoridades policíacas de la ciudad para que se mejore la seguridad pública. Hay varias casetas en las colonias que están prácticamente abandonadas. Ayer tuvimos aquí al presidente de la colonia Anáhuac, Edén Romero, y él nos hablaba en esta colonia tan importante de la ciudad que los patrullajes nocturnos son casi nulos. Y eso, pues obviamente que para la delincuencia, qué mejor que no haya vigilancia. Y ahora, en este trabajo de periódico Presencia, se entrevista a dos exjefes policíacos que ya tienen experiencia, que ya cometieron errores también y que también tuvieron aciertos y dan su opinión en relación a cómo ven el plan de seguridad, el sistema de seguridad que se está llevando a cabo actualmente en el municipio. Es sin lugar a dudas una nota muy importante. Y bien, después de haber dado lectura a estas notas, a estos titulares del periódico Presencia, que yo les invito que adquieran con su voceador, que es la manera en que el equipo de Presencia Sureste, pues vivimos gracias a informar y a ese servicio que le prestamos a la sociedad. Y ya entrando en materia, ya entrando en lo que es este programa en corto, pues cuando escuchamos el término Big Brother fiscal, quizás en las notas nacionales que vemos en la televisión, ha escuchado usted o a través de las noticias que observa en su teléfono, que se habla de este Big Brother fiscal, que es una modalidad que fue pues de alguna manera aprobada con esta nueva miscelánea fiscal 2021 en el Congreso de la Unión. Pues nos imaginamos, ¿no? Con terror nos imaginamos que las autoridades fiscales vendrán hasta nuestras casas e instalarán cámaras para estar vigilando día y cada momento cuánto tenemos de ingresos, en qué lo gastamos, y todo esto con el fin de que no haya un solo peso que no rinda su correspondiente impuesto. Digo, hay que recordar que el Big Brother, cuando se hace referencia a eso, pues recuerda uno ese programa de televisión en el cual un grupo de personas vivían en una casa y había cámaras hasta en el baño para saber y observar cuáles eran todos sus movimientos. Entonces escuchamos la palabra Big Brother fiscal y pues sin lugar a dudas que nuestra mente se remota a ese hecho y pues sí nos preocupa. Y hay que decirlo, si algo llena de orgullo al actual presidente de la República
Es decir, que vamos bien porque el contribuyente, es decir, usted y yo, no ha dejado de pagar sus impuestos pese a la pandemia. Entonces, como no dejamos de pagar impuestos, vamos bien. ¿Sí? Y como yo les decía hace rato, ¿no? Recordará ese famoso programa llamado Big Brother, que en el año 2001, más o menos, ya hace más de 20 años, acaparó la atención de millones de mexicanos ante este fenómeno que generó una avalancha de los programas llamados reality shows, la telerrealidad. Hoy, la oposición política al gobierno y también analistas críticos alertan que con la miscelánea fiscal aprobada por la mayoría en el Congreso hace apenas unas horas, le da facultades al Servicio de Administración Tributaria, SAT, para tomar imágenes y videograbar las visitas realizadas a los domicilios de los contribuyentes. La mayoría que aprobó esto en el Congreso es liderada por el partido político Morena. Hay que puntualizar que la aprobación de esta miscelánea fiscal 2021 se turnará al Senado de la República para su aprobación y de acuerdo a los tiempos legislativos, esto tendría que ser a más tardar el 31 de octubre, que ya el Senado, en su debido caso, habría aprobado esta miscelánea fiscal 2021. El tema de los impuestos es algo que nos implica a todos los mexicanos por nuestra obligación a contribuir según lo que ordene el gobierno. Términos como el Big Brother fiscal generan incertidumbre, temor, desconfianza y un alto nivel de estrés. ¿Estará usted de acuerdo? Por ello, lo mejor es entenderlo, informarse, para saber a qué nos enfrentaremos y tomar las mejores decisiones y estrategias en nuestras finanzas. Por todo lo anterior, hemos invitado a un experto en la materia. Se trata del contador y catedrático Ulises Álvarez Molina. Ulises Álvarez Molina es un contador público que se desempeña con servicios de consultoría fiscal y contable y de defensa fiscal. Entre sus clientes destacan empresas del sector turístico, comercial, restaurantes, periódicos, instituciones educativas, televisión por cable, constructoras y también es asesor de organizaciones empresariales. Álvarez Molina ha impartido cátedras en materia fiscal en la Universidad Veracruzana y ha impartido conferencias de carácter fiscal y contable en la Universidad de Jalapa y en el Instituto Educativo Panamericano, entre otras muchas actividades profesionales y académicas. Muy buenos días, contador. Estamos en el programa En Corto. Le agradecemos nos tome la llamada. Sí, claro que sí, con todo el gusto del mundo. Aquí estamos para servirte y pues sí, efectivamente aquí un poco, con la novedad de que ahí hubo algunos cambios fiscales y sí, efectivamente, aquí estamos a tus órdenes y pues bueno, tratar pues de explicar todo este enredo que ha provocado nuestros mismos diputados, nuestras mismas autoridades, así es. Qué mejor que entenderlo, contador. ¿Qué es lo que en la nueva reforma aprobada se le llama Big Brother fiscal? Bueno, lo que es el Big Brother fiscal, efectivamente así se le ha llamado, lo que pasa es que se le están dando facultades a las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales son ¿cómo se llama? Lo que conocemos como Hacienda Federal, ¿sí? Lo que es el Seguro Social, el Infonavit, inclusive también ahí entra en impuestos federales y entra también lo que es Cefiplan, ¿sí? Y no es otra cosa más que que los auditores pueden estar tomando fotos, video, ¿sí? Ahí en el desarrollo de la visita de las autoridades, ¿sí? Y pues bueno, pues por eso se le hace llamar el Big Brother, porque supuestamente va a estar ventaneando lo que es las autoridades fiscales van a estar ventaneando a los contribuyentes, y es una reforma que viene que ya viene, pues ya fue aprobado en el artículo 45 del Código Fiscal de
la Federación y va a entrar en vigor a partir de enero del 2021. Y pues de eso se trata, lo que es el Big Brother, que nos ventaneen. Y esto no es nada nuevo, contador. Bueno, sí, efectivamente, no es nada nuevo. Fíjate que esto ya está contemplado, esto ya está en el mismo Código Fiscal de la Federación, pero en otro artículo. ¿Sí? No lo dice de manera específica, ¿sí? No lo dice de manera específica de utilizar herramientas tecnológicas, ¿sí? Sin embargo, en el artículo 50 del mismo Código Federal, del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, establece que cuando uno como contribuyente, uno como empresario, ¿sí?, como agricultor, ¿sí?, que le llega la visita de la Secretaría de Hacienda y uno no está de acuerdo con lo que le dan a uno como resultado, ¿sí?, y la Secretaría de Hacienda está en la necia de que no, sí, eso es lo que me debes, entonces uno tiene derecho, el mismo artículo 50 dice que uno tiene derecho a irse al juicio contencioso administrativo, o sea, digamos, pelearse contra el SAT, pero ya ante otra instancia que no sea la misma Secretaría. Y el juicio contencioso administrativo se contempla, está regido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y ahí es en donde sí está contemplado las cuestiones digitales, ¿sí? Así es que, y eso es en el artículo 46 de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso, en donde pues ya estaba contemplado, ¿sí? Ya estaba contemplada esta situación y podían tomar fotos. No lo hacían, anteriormente no lo hacían de manera descarada en una auditoría. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Les quiero poner un ejemplo del por qué ya se utilizaba esto. ¿Cómo se llama? Han sido dos periodos de dos gobernadores atrás, uno que está en la cárcel, ¿sí? Precisamente el que está en la cárcel, uno de los que acusan a este gobernador, sí, que no quiero decir su nombre, pero ¿cómo se llama? Por ahí dicen que se llama Javier Duarte, pero pues bueno. Y de Javier Duarte de Ochoa, parecen. Ah, sí, creo que sí, pero bueno, no vamos a echar chismes aquí, o sea, es un rumor. Está ahí en la cárcel y uno de los que lo acusan es precisamente el SAT, ¿sí? Y si se ve en el expediente, hay fotos de las famosas empresas fantasma, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la autoridad acusó a este gobernador y exhibió como pruebas los lotes baldíos donde estaban las fotos de las direcciones de las empresas fantasmas? Bueno, porque precisamente con este fundamento legal de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sí, es que se fundamentó el SAT para efectos de probar las empresas fantasmas de este grandioso señor. Y pues bueno, les quise poner el ejemplo porque esto realmente no es nuevo, así como lo dices, realmente no es nuevo. Fíjese que con ese comentario que usted hace en relación a este personaje, que hoy día lo que sí no es rumor ni chisme, que está bien encarcelado, me puede hacer pensar que este instrumento de utilizar las herramientas digitales, pues sí estaría preocupando mucho a quienes podrían ser señalados de enriquecimiento inexplicable. Pues bueno, pues es que, híjole, esto es arma de dos filos, ¿sí? Puede ser para bien o puede ser para mal, ¿sí? Dependiendo de la intención del funcionario que lo quiera hacer. Y aquí desgraciadamente estamos sujetos a los, ¿cómo se llama?, a los designios del funcionario en cuestión, de que ordene cómo van a proceder sus auditores para efectos de tomar las fotos. Pero
pero desde mi punto de vista, sí, es una doble arma. Para aquellas personas que se sospecha que hay enriquecimiento ilícito, pues bueno, pues uno como ciudadano de a pie, sí, pues oye, pues estamos viendo que el vecino, sí, está haciendo de repente un casero no, sí, o llega de repente a nuestro vecindario una persona y compra medio lote o sea, media cuadra para efectos de hacerse una casa, pues sí llama la atención. Oye, pues que venga el SAT y que ¿cómo se llama? Le revise, ¿sí? Digo, me estoy yendo en un ejemplo exagerado. Extremoso. Pero pues también, ¿perdón? No, sí, en extremo, vaya. Bueno, Sí, no extremo, exagerado, dijo usted bien. Así es, en un ejemplo exagerado, pero también, sí, una persona, por ejemplo, no sé, se me ocurre, un agricultor, sí, un agricultor, no puede estar viendo toda la parcela, el auditor, pues bueno, pues a lo mejor saca su dron, sí, y anda filmando ahí toda la parcela, sí, o un comerciante tiene su local, sí, pasa el auditor, le toma fotos, o sea, pero hay ciertas condiciones, no es así nada más porque sí, los auditores van a andar sacándole fotos a todo mundo, no va a ser así, pero sí se le está dando ya, digamos, la facultad a las autoridades fiscales para que hagan con herramientas tecnológicas, hagan ese tipo de ¿cómo se llama?, de capturas, de fotos, etcétera, videos. Oiga, contador, quisiera preguntarle, Sí. porque obviamente, digo, esta cuestión de los impuestos pues nos impacta a todos, ¿no? Incluso dirían los que andamos a pie y nos preocupa una acción de esta naturaleza, porque dice usted bien, hay mucho de subjetivo y hay mucho del ánimo que tengan a veces los auditores. ¿De qué manera me defiendo? Yo leía por ahí una nota del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que decía que también el contribuyente, cuando llegara, en este caso, se llegara a presentar, que llegaran y empezaran a videograbar tu propiedad, tus oficinas, tu casa, también uno puede al mismo tiempo grabar la acción de la autoridad. ¿Eso sirve de algo? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, eso de que el contribuyente, el que está dentro del domicilio, de su propio domicilio, del negocio, ¿sí?, del restaurante, de la construcción, de la estética, etcétera, uno estando dentro de su domicilio, uno puede grabar lo que uno quiera, ¿sí? Es más, hay establecimientos, sí, como por ejemplo los bancos o estas tiendas de conveniencia, sí, que tienen sus propias cámaras, tanto en la parte externa como en la parte interna, y no es impedimento, sí, de que si llega un auditor, sí, tenemos que apagar esa cámara. No, de hecho, ¿cómo se llama? También nosotros los contribuyentes ya usábamos ese tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque luego los auditores, si bien es cierto que iban con una orden de revisión, una orden de visita, ¿sí?, que ahí decían muy claramente qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que revisar. Pero muchas veces estos señores se extralimitan, ¿sí? Casi lo hacen cateo, sin ser cateo. Una auditoría nunca ha sido un cateo, pero estos señores sí se extralimitaban y pues empezaban ahí a agarrar cajones y vaciar el escritorio y etcétera. Entonces ahí una cámara de video, sí, puede ayudar para efectos de que los señores se extralimitaron. Pero sí, nosotros también siempre hemos tenido ese derecho de hacer en nuestra propiedad, siendo lícito, lo que nosotros querramos. Es muy interesante lo que está comentando, y fíjese que también hay esta parte de que, por ejemplo, las aplicaciones o las plataformas como Netflix, Amazon,
podrían ser bloqueadas con esta miscelánea fiscal. Las están obligando a que cumplan con sus impuestos en México, vaya. Sí, bueno, esa es otra de las reformas, que de hecho esta reforma, de la que estás comentando ahorita, Sí. ya viene de más atrás, ¿sí? Lo que son las plataformas tecnológicas, ¿sí? Ujú. Pero esa reforma está enfocada a todas aquellas empresas, ¿sí?, que no tienen ubicación, o sea, una dirección fiscal en México, que son extranjeros. Sí. ¿Sí? Pero en el caso de, por ejemplo, lo que es Netflix y todos ellos, sí tienen aquí en México, sí tienen establecimiento, tienen representación, ¿sí? Así es que no va a ser a todas las plataformas. Por ejemplo, en el caso de Uber, por ejemplo, también les afectaba, ya tiene representación en México, no va a ser aplicable para Uber. Factura, ¿sí? sí. Así es. Entonces, ya muchas empresas extranjeras se han venido, digamos, entrando pues al ruedo, ¿sí? A raíz precisamente de esta reforma. Lo nuevo de esto es de que en el mismo Código Fiscal, ¿sí?, ya se contempla de que cuando una plataforma de este tipo y que no tiene representación en México, por lo tanto, de manera automática, le es aplicable estas nuevas disposiciones. Sigue sin hacerle caso a la autoridad, ¿sí? Entonces sí, la autoridad va a poder cancelar sus transmisiones o su aplicación, sí, así es correcto, pero ya son muy pocas, realmente esto, repito, no es nuevo, ya es una reforma que viene desde el año pasado. Lo único es de que sí se estuvieron dando cuenta las autoridades que no todas las aplicaciones ya tenían representación en México, así es que por eso se están poniendo un poco más flamencos. Sí. Y en eso yo sí estoy de acuerdo en los personajes. Muchas gracias. Contador, el gobierno federal presume en sus declaraciones a la nación que la recaudación fiscal no ha disminuido, sí, y que eso es señal de que vamos bien. ¿Está usted de acuerdo con esa apreciación? Pues bueno, híjole, la respuesta así tajante es no, sí, no. Desgraciadamente ¿cómo se llama? El Poder Ejecutivo, el gobierno federal, como tú muy diplomáticamente, que tampoco le quiero decir su nombre, pero por ahí dicen que se llama Andrés Manuel López, ¿sí? Resulta que esta persona, sí, presidente, desgraciadamente, sí, cae en contradicciones, ¿sí? ¿Por qué cae en contradicciones? Bueno, pues los que estamos pues metidos con estas cuestiones de andar viendo lo de los impuestos, la recaudación, etcétera, pues bueno, nos vamos dando cuenta y que sus declaraciones no son acordes con lo que su mismo gobierno, la misma Secretaría de Hacienda, le entrega como informes al Congreso de la Nación, ¿sí? Y nada más te voy a dar ahí una referencia, ¿sí? Si tú, por ejemplo, te metes al portal de internet de finanzas, así se llama, www.finanzaspublicas.hacienda.gov.mx, ¿sí? Ahí te vas a encontrar los informes de las finanzas públicas que mes con mes le va entregando Hacienda Federal al Congreso de la Unión, o sea, a los diputados, pues, ¿sí? Y si nosotros observamos cada uno de esos informes, ¿sí?, resulta que, por ejemplo, ¿sí?, en el periodo de enero a marzo del 2020, ¿sí?, lo que le llama la recaudación fiscal, ¿sí?, o sea, la recaudación de impuestos, si comparamos lo que iba de enero a marzo del 2020 contra
enero a marzo del 2019, resulta que efectivamente hubo un incremento del 13.3% de recaudación. O sea, íbamos bien. Ahí sí. Pero es el primer trimestre. O sea, fue, digamos, hacia finales de marzo cuando declararon por el Consejo de Salubridad, ¿sí? Declaró la pandemia, ¿sí? Y cuando declaró la pandemia, resulta que si nosotros vemos el siguiente trimestre, de enero a junio del 2020, resulta que la recaudación comparada de enero a junio 2020 contra enero a junio del 2019, efectivamente seguía estando arriba, pero únicamente era por el 0.1%, o sea, casi igual, no hubo incremento, ¿sí? Pero si ya lo comparamos, ¿sí? Si ya lo comparamos los ingresos tributarios de enero a agosto 2019 contra enero-agosto 2020, resulta que sí ha habido una reducción del 0.05%. Así es que mi expectativa es de que esta baja sí se va a venir aumentando, sí, digamos, válgase la contradicción, la baja va a venir más hacia abajo, pues, por decirlo como dicen en mi pueblo, sí. De aquí a diciembre sí va a ser menor la recaudación. Sí, bueno, así es que es lógico, muy lógico pensarlo que así pasará, porque realmente ya lo que se prevé que el ahorro, lo que estaba sosteniendo toda esta pandemia, pues digo, se va agotando, definitivamente. Claro, definitivamente. Claro. Sí. Y bueno, en ese sentido, veamos tan solo lo que acaba de aprobar, o sea, no nos vayamos lejos allá a México, no, veamos aquí en nuestro estado. Si ustedes se meten a lo que es el portal de la legislatura de aquí del Congreso del Estado de Veracruz, legisver.gov, ¿sí? Legisver, ahí nos vamos a encontrar que resulta que la legislatura acaba de aprobar para ellos mismos el gasto, el presupuesto de egresos que van a tener para el 2021, ¿sí? Y resulta que ellos están esperando que sus ingresos, principalmente de aportaciones federales, disminuyan. Por lo tanto, lo reflejaron en su presupuesto de egresos que va a tener la legislatura del Congreso de Veracruz para el 2021. Sí viene una disminución. Para el 2021 sí se espera una disminución. Va a estar, así es, si el 2020 está feo, vamos para largo. Pues contador Ulises Álvarez Molina, le agradecemos mucho la información que nos ha compartido, y pues le decimos a nuestra audiencia que el contador pues estará cada semana participando y compartiéndonos sus conocimientos, pues obviamente para estar bien informados con respecto a estos temas. Se lo agradecemos infinitamente, y ya vamos a determinar la hora y el día en que vamos a estar escuchándolo, contador. Sí, claro que sí, con todo el gusto del mundo. Y si ahí en la audiencia te piden algún tema de estos escabrosos de la autoridad fiscal, con todo el gusto del mundo me lo pasas, y a la siguiente semana lo estaremos platicando. Claro que sí, me daría mucho gusto estar ahí despejándoles dudas ahí en la región en donde estás, ¿sí? Y pues para mí va a ser un privilegio, y lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Ok, muchísimas gracias, quedamos pendientes. Y muchísimas gracias a tu auditorio, y saludos para ti. Ok, muy amable. Pues bien, este fue el contador Ulises Álvarez Molina, un catedrático, un profesional de las cuestiones fiscales,
con una amplia trayectoria y que, bueno, a partir de ahora va a estar como colaborador de este espacio informativo, lo que nos es muy grato porque se trata de eso, de poder informar adecuadamente para conocer los temas. Es la mejor manera de enfrentarlo. Antes de que pasemos con nuestro invitado, también profesional de la salud, el doctor David Martínez Pérez, vamos a platicar brevemente con nuestro amigo Marco Antonio Álvarez Llamada, que es autor de Las cosas como son, que usted lo lee en el periódico Presencia Sureste, que son décimas, y donde él aborda temas sociales y temas políticos, y lo hace de una manera, pues vaya, con mucha sal y pimienta con respecto a esos temas. En esta semana, Marco Antonio abordó dos temas, el de la unión de homosexuales y las barbas a remojar. ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Un gusto saludarte. Más gusto tenemos nosotros, Marco. Bueno, ¿y con cuál décima vamos a comenzar, Marco Antonio? Bueno, si te parece bien, la que publicó Presencia el martes. La de... las barbas a remojar. Las barbas a remojar. Marco, ¿te refieres a... vuelves a retomar el tema del general Cienfuegos, ¿no? Sí, fíjate que es un tema muy importante, muy interesante, porque pudiera ser que el gobierno de los Estados Unidos cite en el juicio a nuestro expresidente, dado que este hombre, general Cienfuegos, pues era su brazo derecho, ¿no? El segundo de a bordo en el mando de nuestra nación. Por cierto, todavía se está discutiendo hoy mismo en la legislatura la cuestión de preguntarle al pueblo si se someten a juicio a los expresidentes. Algo que desde luego hay distintas opiniones, y en mi caso yo creo que son cuestiones que ni debieran preguntársele, no deben someterse a ninguna consulta popular, porque si el presidente ha dicho que la ley se aplicará hasta en su propia familia, no veo por qué no aplicar la ley en los expresidentes, si no tienen ningún fuero que los proteja. Y la ley, pues simplemente hay que aplicarla, no hay por qué preguntarle a la gente si quieren que se aplique la ley. Definitivamente el tema de seguridad es muy delicado, y creo que es ahí donde se debe poner el dedo en la llaga. Y sí, efectivamente, digo, un jefe militar de tal envergadura, relacionado de esa manera con el narcotráfico, detenido en los Estados Unidos, pues caray, nos sigue poniendo de malas ante la opinión pública internacional, y creo yo que el tema de seguridad debe ser algo que no se debe tomar tan a la ligera, Marco. Una apreciación personal: es totalmente inaceptable que también sea tomado como trampolín político, y lo digo porque no es posible que quien era secretario de Seguridad y ayer renunció para irse de candidato de gobernador y dejar un tema tan delicado como es la seguridad, pues caray, habla muy mal de lo que está pasando también actualmente. Sí, bueno, hoy mismo declaró el presidente que va a insistir en que no se vaya, le va a pedir que no se vaya. Pero volviendo al tema de lo del general Cienfuegos, es increíble que el presidente de la República no estuviera enterado de las cosas que hacía el secretario de la Defensa Nacional. ¿Sí? Yo recuerdo que vi una entrevista hace algún tiempo que le hicieron al licenciado Fernández de Ceballos, jefe Diego, en el que le preguntaban acerca cuando la detención de García Luna,
que si él creía que el expresidente Felipe Calderón estaba enterado de los movimientos de García Luna, y entonces respondió el jefe Diego en aquel entonces que pensaba que el expresidente sí estaba enterado de lo que hacía García Luna, que de lo contrario o era muy inocente o era muy pentonto, lo dijo con todas sus letras, ¿no? Entonces, ni los propios correligionarios creen que no estuviera enterado el presidente. Sí, no, definitivamente. Eso yo creo que, y esa parte es la que debe de relucir en estas investigaciones, porque si no queda parcial y queda como alguien que nada más está pagando los platos rotos, ¿no? Y debe hacerse una investigación paralela aquí en el país. Sí, definitivamente. Vamos a escuchar la 10ª, Marco Antonio, y regresamos con la de Unión Homosexuales. Claro que sí. Las barbas a remojar. En Incierto Vericueto, ex secretario oficial de Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto. De investigación objeto destacado militar. En extranjero lugar lo han apresado recién, pero en México también se le debe investigar. Ya prueba nos dieron una de cómo causar respingos cuando apresaron los gringos a Genaro García Luna. Por nuestra mala fortuna, casi en el mismo cuaderno, aparece como interno también Cienfuegos Cepeda, por lo que al país le queda mote de narcogobierno. Dos públicos servidores que muy claro ejemplo son de la descomposición de gobiernos anteriores. No son menos que traidores, pues del cargo ciertamente hacían abuso evidente, y es de dudar demasiado que no estuviera enterado su rector, el presidente. Al gobierno americano de actual investigación va a pedir información el sistema mexicano. Esfuerzo no quede en vano, haya castigo ejemplar. Y por si ese militar se pasara de indiscreto, que ya ponga Peña Nieto sus barbas a remojar. Marco Antonio, de entrada en tu 10ª dices, no se tome como broma. A ver, Bueno, explícanos. Fíjate que este es un tema bien interesante, porque hay en Roma, hay un festival de cine en el que presentaron un documental con entrevistas que le hacen al Papa en distintos lugares, en distintas fechas. Y en una de las entrevistas, el Papa declara que él está de acuerdo en que haya leyes civiles para matrimonios homosexuales. Entonces creo que esta es una declaración que va a levantar ámpula, ¿no? Porque por la posición que siempre ha mantenido la Iglesia Católica. Sí, definitivamente. Digo, bueno, mi opinión, que es, digamos, la cuestión de sectores muy conservadores, porque realmente esto de que haya legalidad, Marco, yo lo veo como algo que los ampara legalmente. ¿Para qué mantenerlo oculto? ¿Para qué criminalizar? ¿Para qué condenarlos a las penumbras? Si es algo que se puede hacer de manera legal y que los protege en ese sentido. Obviamente hay opiniones diferentes y como tú bien mencionas, es algo que dentro de la iglesia levantará ámpulas, cejas y mucha polémica. Pues sí, pero ahora con la opinión del Papa creo que esto tiene que ir cambiando, la gente tiene que estar actualizándose porque no podemos aislarnos de la evolución que hay en el mundo entero en cuanto a ese tema.
de una realidad, de una gran realidad. Pues vamos a escuchar la décima, Marco. Dime, sí, claro que sí. Si me permite, Roberto. Sí. Fíjate que también en estas entrevistas que le hacen al Papa, él reconoce que ha tenido errores y pues desde luego que ha aprendido de ellos y ha corregido. Ponen de ejemplo que hace un par de años de Chile llegaron personas a quejarse de abuso de sacerdotes y él los despidió con cajas templadas, ¿no? Pidiéndoles que no llegaran con esas cosas, que le presentaran pruebas, en fin, no les hizo buena cara. Pero al poco tiempo el Papa corrigió ese error, llamó a esta gente que había denunciado y obligó a los curas acusados a que dimitieran y los sometieron a juicio. Entonces son detalles que a mí me parecen muy importantes en una personalidad como lo es el Papa Francisco. Muy interesante y una labor, la verdad, que marca diferentemente un cambio. Y él es latinoamericano, Papa Francisco. Bueno, vamos a escuchar la décima, Marco, y te mando un abrazo, quedamos muy pendientes. Igualmente, mucho gusto, Roberto, un saludo para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias. Unión de homosexuales. No se tome como broma que se exhiba simple y fresco el documental Francesco en el Festival de Roma, de donde un tema se asoma que se merece asterisco. Puede ser que a algún arisco de ideas tradicionalistas no gusten las entrevistas que hacen al Papa Francisco. El Papa admite normales, en cinta que han visto miles, conciban leyes civiles para unión de homosexuales. Puede acarrear vendavales y en otros causar vigilia, pero a muchos reconcilia al afirmar satisfecho que también tienen derecho a formar una familia. Mención sensacionalista de un tema que enciende mecha, aunque no se tiene fecha de cuándo fue esa entrevista. Pero de modo realista sigue siendo delicado. Se asume como pecado con faltas a la moral matrimonio homosexual que la Iglesia ha rechazado. A las críticas no escapa en el diario Devenir por su actuar y su decir sui generis Papa. Al hablar no se agazapa con proceder diferente. Se comporta francamente en sus cristianas labores. Aprende de sus errores y eso le gusta a la gente. Hemos escuchado una y otra vez en relación a la existencia de rebrotes de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Y eso nos llena de preocupación e incertidumbre. Muchos ni siquiera se enteraron de que fueron contagiados. Un 70% de acuerdo a las estimaciones mundiales. Pero cientos de millones de personas en todo el mundo hemos sido y seguimos siendo testigos de cómo conocidos, familiares y seres queridos han llegado a morir por consecuencia del COVID-19. En los primeros meses del año, cuando ni siquiera se presentaba el primer caso en nuestro país, ya sabíamos por la información proveniente de otros continentes que la epidemia se extendía rápidamente. ¿Qué hicimos? Algunos medios nos dedicamos a informar más que a generar pánico, a crear conciencia de lo que era necesario hacer para enfrentar esta crisis sanitaria que ya se veía venir. Hoy, ante esta nueva advertencia
que en una zona como la nuestra, sur de Veracruz, sureste del país, que es endémica al dengue e influenza, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos prepararnos? Para que nos oriente, tenemos en el estudio la colaboración del doctor David Martínez Pérez, especialista en medicina interna y quien realizó sus estudios de medicina en la República de Cuba, reconocida mundialmente por su escuela de medicina. ¿Qué tal, Buenos doctor? Días, buenos días al auditorio. Le agradecemos Aquí estamos mucho. A la orden nuevamente. Pues la verdad que ha estado usted muy de cerca con nosotros, lo que agradecemos, porque pues es el objetivo, ¿no? Que la población se entere, y hoy se habla de esto, de los rebrotes que están surgiendo en Europa. Se dice que ya en el país hay estados en los que ya se están volviendo a presentar casos de manera preocupante. Y bueno, es decir, a lo mejor no sabemos realmente qué significa en toda la extensión de la palabra un rebrote. Sí, mira, Roberto, buenos días a todo el auditorio nuevamente. Mencionaste algo bien importante del inicio de la epidemia, que se trató de informar a las personas y no de generar pánico, lo cual muchas veces fue por algunas personas mal interpretado. La idea, como lo hemos planteado, ha sido pues llevar información lo más objetiva que se pueda a las personas. ¿Por qué hago mención de esto? Por los del rebrote. El rebrote siempre se habló de que había la posibilidad de que iba a haber, la curva epidémica tiene pues su inicio, llega a su cenito, su punto más alto, y de ahí un descenso, hasta casi estabilizarse el número de casos, y posteriormente puede haber un rebrote. Por eso la insistencia de las medidas para detener la transmisión de la infección, que se mencionaron desde el principio. Y pues ya ves, por ejemplo, el cubrebocas generó mucha polémica, y al final pues todavía no hay, digamos, la OMS no se define todavía con respecto al cubrebocas en el uso de la vía pública, no en lugares cerrados y en lugares específicos. La cuestión de los rebrotes, pues como te decía, ya se veía venir. Acuérdate que en Europa van más o menos aproximadamente un mes más adelante que nosotros en la epidemia. O sea, cuando ellos llegaron a lo punto máximo, nosotros prácticamente estábamos en la curva de ascenso, y al mes que ellos llegaron pues a descender sus casos, nosotros estábamos en el punto máximo y se estaba aplanando la curva. Entonces empezaron los rebrotes en Europa. Obviamente los medios pues sí tratan de informar, pero creo que más que nada los gobiernos han sido más drásticos en sus medidas, de acuerdo a la experiencia que tuvieron del primer brote. O sea, no es que la epidemia ya está igual que como estaba en marzo, ¿no? En febrero, en marzo, o en enero, en el caso de Europa, enero, febrero, sino que ven estos signos que son de alarma de la epidemia, donde hay un ascenso, o sea, un ascenso exponencial. No tienen que ser muchos casos, pero que haya un ascenso exponencial. Entonces, pues toman medidas, y están tomando medidas drásticas. También se alarma mucho sobre la noticia, sobre los toques de queda. Por ejemplo, en Irlanda, en Francia y en España creo que iban a empezar el toque de queda, pero los toques de queda son desde medianoche prácticamente a la madrugada. O sea, van encaminados a la vida nocturna, que debido a cómo están confeccionados los bares y los centros nocturnos, pues hay un riesgo más alto de contagio, y encaminado hacia eso es el toque de queda. No es un toque de queda marcial como se ha vivido en otros tiempos por otras situaciones, pero pues obviamente la palabra ya de por sí es fuerte, violenta pues para la población, y puede generar cierto pánico. Entonces, esa experiencia que nos están dando nuevamente en Europa, pues hay que trasladarla a nuestro país e ir tomando las previsiones. Obviamente, características económicas muy distintas, sociales, demográficas, las cuales se deben de tener en cuenta a la hora de tomar
medidas, porque realmente, ojalá y no sea necesario, pero llevar al confinamiento nuevamente a la población en general va a ser catastrófico para nuestro país. Y pues las repercusiones, incluso a corto, mediano y largo plazo, van a ser muy altas, ¿no? Con respecto a la economía de las personas. O sea, otro confinamiento yo no creo no lo aguanta la sociedad. Son dos factores que impactan drásticamente y que de alguna otra manera dañan, porque una parte es la económica, es decir, qué comemos, y la otra parte es la de salud, ¿no? La cuestión de protegernos de los contagios. La opinión pública en México pues está muy parcializada, incluso con eso, decían es que primero la salud, primero la economía, y ahí muy dividida. Yo creo que es el equilibrio entre ambas, porque las dos repercuten en la salud de la sociedad e incluso en la vida de las personas. O sea, la hambruna también mata, entonces, o trae serios problemas de la salud. Entonces hay que buscar el equilibrio, no es tan solo una ni tan solo otra, sino ir buscando el equilibrio. Pues eso es lo que debe de hacer los que se trazan las estrategias. Sí, definitivamente de salud, ¿no? debe políticas públicas que tengan sustentabilidad, ¿no? Que marquen ese equilibrio. Así es. Que mencionas. Doctor, quisiera preguntarte, porque creo que es una duda que luego tenemos muchos, la cuestión de la reinfección, ¿sí? Es decir, yo a lo mejor, decía yo al principio, a lo mejor yo ni siquiera me enteré de que estuve infectado, pero a lo mejor yo sí tuve síntomas, sí tuve que tomar medicamentos, quizás estuve grave. Sí, mira, la reinfección está también planteada desde el inicio. Lo que pasa es que esta, pues, un virus nuevo, no se conocían, o sea, poder hablar del coronavirus en marzo o en abril no es lo mismo hablar hoy con toda la información que ya está saliendo a diario. Documentado como tal, reinfecciones son muy pocos casos. O sea, obviamente los países donde su epidemia alcanzó más número de pacientes, pues va a haber más casos de reinfección. Y donde han sido pocos, pues serán menos. Aquí por eso siempre fue la insistencia de, a pesar de haber tenido la enfermedad, de haber padecido, continuar con las medidas de protección. ¿Por qué? Porque además la inmunidad, en un principio se planteó que 3 meses podía, digamos, tener cierta protección en el cuerpo contra el coronavirus, y después resultó que no todos los pacientes que se infectan con coronavirus tienen anticuerpos suficientes para combatir la infección durante esos 3 meses, a veces al mes. Y en la práctica, en la práctica médica, los pacientes, pues lo hemos visto, hay pacientes que se reinfectan. Lo que yo he observado, o sea, todavía también es un tema de discusión, los que se reinfectan, ¿le da más grave o le da más leve? Yo lo que he podido observar, los que se han reinfectado han sido casos leves. Hasta el momento. Leía yo un artículo médico de que eso responde a que se generan anticuerpos. Sí. Hablaba de la célula de la memoria. Sí, son las células que se encargan de la defensa, que producen pues los anticuerpos para un tipo de virus específico. Queda sensibilizado el cuerpo, todo es teoría. ¿Por qué? Porque todo pues se ha ido aprendiendo a partir de la epidemia. Estamos hablando de que no hay una experiencia de un año, estamos hablando de diciembre para acá, que fue que empezaron los casos en Asia. Entonces, realmente todo se plantea teóricamente y se va a ir demostrando conforme vayan pasando pues la epidemia. Lo cierto es que las reinfecciones, los rebrotes, por ejemplo, volviendo al tema de los rebrotes, pues estaban planteados, y por eso se insistió de no bajar la guardia, de no dejar de insistir en las medidas de la sana distancia, del lavado de manos, del estornudo de etiqueta, evitar el saludo, lo básico, lo que desde el principio se inició, y como complemento el cubrebocas, porque hay una idea, y también se dijo desde el inicio, que el cubrebocas podría dar una falsa sensación de protección y descuidar las otras medidas. Y entonces es eso más, no es que el cubrebocas es lo único, como se ha planteado incluso como digamos, acto milagroso para solucionar la epidemia. No, incluso los estudios, la OMS está bien
definida con el uso de cubrebocas, es un complemento. Sí, sí, son cuestiones que se tienen que tomar y se tienen que seguir, sobre todo, para procurar evitar en lo más posible un contagio, que es algo que... En este caso tenemos sana distancia. Yo en este momento uso, pues lo aclaro, uso el cubrebocas más que nada como como promoción de salud, no es otra cuestión. Aquí podríamos estar hablando tú y yo bien sin cubrebocas, es un acto nada más de promoción de salud. Fíjese que en ese sentido platicaba yo con una persona y le comentaba de que íbamos a invitarlo al programa y me externaba una preocupación que creo los gimnasios, el ejercicio físico, por ejemplo el zumba o el gimnasio, y yo le decía, caray, digo, yo no sé, pero es que se guarda la sana distancia, ¿no? Digo, yo lo que veo ahí es que hay movimiento y hay sudor. No sé, dice, ¿por qué no le preguntas al doctor? Sí. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el riesgo en los gimnasios se planteó incluso como de los escenarios donde más podría haber contagio. ¿En qué sentido podría haber un riesgo para la salud? En los aparatos, ¿no? Que te estás utilizando aparatos que acaba de utilizar otra persona, los tocas y te puedas llevar tus manos a la cara, a la nariz o a la boca, donde se puede inocular el virus. Esa es una. La otra es el distanciamiento, o sea, que no se respeten esas medidas de sana distancia y el riesgo es mayor porque generalmente son lugares cerrados y son lugares donde pues se exhala mucho y pues al exhalarse hay nebulización de partículas y puede, si no hay una sana distancia, puede haber una infección, como sucedería en otros lugares. No es que el gimnasio como tal, porque pues también se generó una discusión, ¿no? Porque pues generó efectos negativos sobre la economía, sobre los grandes empresarios, porque los gimnasios es una empresa, y pues les afectó. Y promovían el ejercicio, claro que sí, el ejercicio es muy bueno, incluso tiene su efecto demostrado sobre el sistema inmunológico, pero pues hay que hacerlo respetando la nueva normalidad, o sea, hay que tomar ciertas medidas y sobre todo eso, yo creo que si se cuida eso, el riesgo de contagio sería como el que tuviéramos en cualquier lugar. El contacto con los equipos y que no se lleven sus manos a ninguna de las mucosas, tanto oculares, nasales o bucales, y la sana distancia, muy importante. Dentro de los gimnasios. Sí. ¿Uso de cubreboca? Pues ahí sí sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil, sobre todo, más que nada es por el hábito, porque al principio cuántas personas no se quejaban de que no respiraban bien y todo, pero es una cuestión de hábito, no de una cuestión de que te afecte. También se plantearon que si el CO2 te intoxicaba sí, y todo sí, eso. Es correcto. Nosotros nos pasamos 12 horas en una unidad vestidos y eso, y además con cubrebocas N95, o sea, y no nos pasa nada. Es correcto. Doctor, mencionaba usted la parte de la cultura. Y los mexicanos, todos, tenemos cuestiones culturales que son, vaya, nuestro ADN lo llevamos ahí, celebrar el Día de Muertos. Y es decir, es toda una fiesta para nosotros. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la recomendación? Mira, yo creo que toda nuestra realidad debe de transformarse, la vida no va a detenerse. Y también, como bien dicen, las cuestiones culturales bien arraigadas, no nada más religiosas, sino de todo tipo, englobando a lo que es la cultura como tal. Yo creo que lo que debemos es ir adaptándonos a esta nueva realidad y tomando las medidas que son para detener la infección o detener el contagio, pues. Pero de que pues la vida tiene que seguir. Ojo, no estoy mandando a la gente a que luego se malinterpreta y que ya se relajen, no, ya tuvimos que salir a la calle, tuvimos que salir a vender, los que venden, o sea, la vida tanto económica, social, cultural, religiosa, tiene que continuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adaptarse a esta nueva realidad y ir modificando nuestros hábitos. Del Día de Muertos, pues
que no se festeje, pues va a ser difícil, o sea, es una cuestión muy arraigada, incluso es reconocida internacionalmente, todo lo que es México y Centroamérica, nuestros festejos o nuestra forma de percibir la muerte, ¿no? Es muy difícil poderlo suspender, a lo mejor este año, dicen por algún rebrote o algo, se hace la recomendación de forma oficial, pero el siguiente año, ¿qué va a pasar? O sea, no lo vas a suspender de por vida. Entonces, vamos a tener que hacer nuestras actividades adecuadas a esta nueva realidad, que es vivir con el coronavirus. Y como bien mencionaste al inicio, en la introducción, no nada más ahora es el COVID-19, sino tenemos influenza, tenemos dengue, ya llegaron las lluvias y empiezan a haber casos de dengue, los cuales no debemos de perder vista. Y la influenza, pues empezó la temporada. Fíjese que en días pasados la directora de Panteones, ella planteó que ella en lo personal, su observación era de que el Día de Muertos, asistir a los panteones era mejor no hacerlo. Yo creo que ella igual ella vio el dolor de muchas personas que tuvieron que ver a sus familiares. Se habla de rebrotes, realmente en el panteón en esos días, le digo, es una fiesta. Y es como decíamos, en Europa no es un toque de queda generalizado, pero sí están prohibiendo la vida nocturna porque se relaja totalmente, puede ser por el consumo de alcohol, por el aire festivo y todo esto. Entonces, pues sí, en lo personal yo pienso que una buena idea sería... mejor, al menos por esta ocasión puede ser. Mejor. También hay que recordar que lo que planteamos y que pues así se ha estado percibiendo, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, que se debe de adecuar las medidas de acuerdo a la región. O sea, no es lo mismo hoy actualmente, por ejemplo, Campeche, que es Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Querétaro, donde hay indicios de que hay aumentos de casos. No se puede hablar de un rebrote como tal, pero que ya hay indicios de que van hacia allá. Entonces, las medidas en esos estados pues son muy distintas a las medidas que puede haber en otros estados. Igual como lo mencionamos en alguna plática, el estado de Veracruz, casi al inicio, platicando eso, no sé si recordarás, de lo largo que es el estado de Veracruz y lo grande. Entonces no es lo mismo el sur de Veracruz, el centro, ni el norte de Veracruz, ni la epidemia se está comportando igual en esas regiones. También hay que tomar en cuenta, o sea, es multifactorial, porque si en las noticias, por ejemplo, están hablando de rebrotes en estos 8 estados, no quiere decir que aquí en el sur estemos en rebrote. Tampoco quiere decir que vamos a no tomar las medidas personales. Ahora, las medidas ya de masivas o de conglomerado de personas van a estar encaminadas en dependencia de cómo se esté comportando la epidemia. Eso es lo más recomendable. Si, por ejemplo, estamos con casos, se están reportando pocos casos, algunas actividades podrían hacerse de conglomerar gente, o sea, de que se reúnan personas. Pero si estamos aumentando los casos, pues se van a tener. Y esto va a estar siendo así, mientras la esperanza de la vacuna pueda cambiar esta situación, va a estar siendo así, o sea, es algo dinámico. A lo mejor hoy pueden dejar que se hagan lo del Día de Muertos, con a lo mejor algunas restricciones, no sé, uno o dos familiares por nada más dejar entrar, estar cuidando que haya sana distancia, o sea, todo respetando las medidas, pero a lo mejor en otro momento no puede ser, porque hay aumento de casos. Entonces, todo esto se tiene que ir analizando y deben de hacerse con asesoramiento técnico para tomar las mejores decisiones, porque ya vimos que las decisiones que se tomaban de forma drástica y sin ningún sustento científico no sirvieron de nada. Nada más para incomodar y para poner mayor en riesgo a algunas personas. Sí, y hacer, como usted decía, esas experiencias, y hay experiencia, digo, en este tiempo vivimos, por ejemplo,
quizás esta parte de los cobros de los apoyos sociales, Sí, quizás dentro de las instituciones bancarias cuidaban que entraran algunas cuantas personas, pero en el exterior se armaban unas Así colas es. y por horas. sí, sí. En caso de esta situación, pues ¿No? igual ¿Cuántas creo... veces lo vimos ahí en Telecom también, que eran casi mítines que se formaban, o sea, y no había ningún control? Todas esas cosas son de aprendizaje. Nos agarró, todo es nuevo, y también tenemos la experiencia de los países, como te decía, que digamos van adelantados que a la ya, que ya epidemia. están viviendo. Y hay ¿no? que ver qué les ha sido útil y qué no les ha sido útil, poderlas nosotros traspolar a nuestra realidad, como siempre, siendo y teniendo siempre presente que somos un país tercermundista. Sí, definitivamente, y ahí en ese contexto de recabar experiencias, pues las autoridades tendrán que tomar las mejores decisiones, ¿no? Sí, así es. Y nosotros pues tenemos que, debe haber una guía, y la guía es el gobierno. Podrán ser buenas o malas, pero creo que la responsabilidad de acatarlas es Yo creo bastante que importante. polémico no es ni ha sido lavarse las manos, el saludo, el estornudo de etiqueta, el distanciamiento social, o sea, eso pues no hay discusión. Si usan cubrebocas o no usan cubrebocas, como decía, úsenlo bien. Si no lo usan porque no está en un lugar donde, digamos, es polémico si usarlo o no usarlo, y quiere usarlo, pues úselo, pero que lo use bien. No está de más, es un suplemento a las medidas de protección de tu persona. Pero si tienes cubreboca pero no usas las otras medidas, no las cuidas, pues el riesgo va a estar igual. O sea, el riesgo te expones a la infección de igual forma que si no trajeras el cubrebocas. Sí, claro. Entonces, pues eso es importante, seguir insistiendo sobre esas medidas. No, yo lo mencioné en la otra ocasión que estuve aquí, se percibe una falsa percepción así de seguridad, como de que ya pasó todo. No ha pasado todo. Seguimos teniendo en los hospitales pacientes graves, siguen falleciendo, han disminuido los casos, pero la enfermedad sigue en la población, por tanto hay que seguirse cuidando. Doctor, pues le agradezco mucho esta participación. Hay temas y ya lo tendremos próximamente aquí. Ahorita mencionaba yo esta parte de que somos una zona endémica, influenza y dengue. Así es. Y hoy precisamente se está haciendo un trabajo en relación a ese tema, porque pues realmente en cuanto al dengue se abandonó un poco las medidas. Sí. Y eso implica un riesgo Bueno, alto. Desde incluso antes de la epidemia, no vamos a hablar de la epidemia, sino, no sé si recordarás, el noviembre del año pasado había dengue bastantes casos. Sí, se estaba y pues debido a situaciones, no sé, no hubo un control de foco adecuado. Después prácticamente pasamos la epidemia o el rebrote de dengue, y vino esta situación, pero ahorita puede nuevamente resurgir, y son problemas de salud, o sea, que también, como dices, hay temas para hablar, porque algo en medicina que está preocupando es la muerte por enfermedades no COVID evitables, o sea, pacientes que debido a la reconversión de los hospitales y a toda esta situación dejan o no tienen acceso a los servicios de salud por otras enfermedades que no son precisamente el COVID, y también tienen repercusión y pues llevan a la muerte a veces a los pacientes. Sí, porque se agravaron, ¿no? Es decir, no fueron atendidos debidamente, y es terrible, ¿no? Sí, pues o por el miedo de la población de llevarlos, o porque no hubo la posibilidad de tener acceso al servicio. Entonces son situaciones que también, digamos, van paralelo a la epidemia del COVID-19. Pues vamos a obviamente va a haber otras entrevistas, esperamos invitarlo la próxima semana, gusten. Doctor. Y aquí en la sección de comentarios de Presencia Sureste hemos puesto ahí el Facebook del doctor David Martínez Pérez, es su página de Facebook, donde él de manera constante
comparte información médica muy importante. Les agradecemos que nos hayan acompañado este jueves 22 de octubre y los esperamos mañana viernes a la misma hora, 11 horas del día, como lo hacemos de lunes a viernes. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, doctor. Vamos a la hora. En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.